a La Primera TV. Esta es nuestra sección de entrevistas. Nos encontramos hoy con los abogados. Primero partamos con usted. Ustedes lo presentamos como Juan Andrés Peirano Vargas, abogado, magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor agregado de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Universidad Católica. De la Universidad Católica. Bueno, ¿cómo nos dirigimos a ustedes? Abogado, maestro, profesor. Juan Andrés nomás. Juan Andrés nomás. Sí. Ya. ¿Y usted? Clark Contreras, Clark criado, Contreras. también abogado, Socio. también magíster en Derecho del Trabajo en la Universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y me pueden llamar Clark, no hay ningún problema. Claro. Sí. Ambos son compañeros, son colegas de un mismo estudio de... Así es, somos socios, colegas del estudio Peirano y Compañía, el cual preside mi Él lo colega. dirige. Ujú. Ya. Ok. Bueno, primero nos encontramos aquí para hablar, primero que nada, por el asunto de que a ustedes los nombraron como delegados en centros de votación para lo que va a ser el plebiscito que va a ser el 26 de abril. Así es. Sí. Nos designaron delegados del servicio electoral para dos colegios de la comuna de Concón. Mi colega Clark va a estar en el colegio Oro Negro Ujú. y yo voy a estar en el colegio Ryan Ryan Cable. Cable. Ok, primero partamos de cuál es la función de ustedes para lo que va a ser el próximo plebiscito. ¿Cuál es la función del delegado? Sí, la verdad que la figura del delegado en el colegio que te corresponde es la persona de mayor autoridad dentro de ese colegio. Él tiene una misión previa, una misión el día de la elección y una al día posterior. Te voy a ir contando cada una de ellas, más o menos, para que vean la función que nosotros Adelante. tenemos. Adelante, por favor. El día anterior a la elección, como apoderado del local de votación, debo ir, recorrerlo y ver que todas las instalaciones estén óptimas y ok para el día siguiente poder realizar la votación. Ese mismo día también tenemos que darle una charla a todas las personas que salieron designadas vocales de mesa, porque comprenderán que hay mucha gente que llega ese día y jamás, o no ha ido a votar siquiera, y ni siquiera sabe cuál es la función. Claro. Entonces también ahí se les da un instructivo y se le explica a cada uno qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que hacer el presidente, el secretario, los vocales, y cada uno su función. Claro. Al otro día el tema parte muy temprano, o sea, el delegado es el que abre la puerta y el que la cierra al final. Claro. O sea, allá O sea, hay que usted va a estar... estar incluso de la jornada extra. 7:30 de la mañana yo ya estoy en el local de votación, soy el primero en llegar. Y se empiezan a llegar los vocales de mesa, que son los primeros que tienen que empezar a llegar, y se empiezan a formar las mesas. Eso es lo primero, la primera misión que tiene en este caso el delegado, de que las mesas se empiecen a formar y para que empiecen a funcionar y a tomar votantes. Y ahí es donde se empieza una situación bien incómoda, porque hay mesas que la gente llega a la hora, empiezan a funcionar y empiezan a votar de inmediato. Pero hay otras que no, fíjate, hay otras que la gente no llega y hay dos personas, no la puedes constituir. Y ahí es donde también empieza el tema que corta el mismo delegado, que tú no puedes dejar una mesa sin funcionar, o sea, Claro. tienes que tomar al primero que llegó a votar después, ¿no es cierto? Y tienes que dejarlo ahí. ¿Y cómo claro. se va a dar esa situación en la que, por ejemplo, no está constituida la mesa y llega la primera persona a votar? Mira, me pasó en las elecciones presidenciales anteriores que ocurrió aquello, y gracias a Dios la gente que venía llegando a votar de muy buena disposición, me tocaron dos personas que me dijeron, no, nosotros nos quedamos felices. O sea, no me topé no he tenido... No tuvo mayor el tema. drama. Claro, pero si me presentara un tema así, claro, ahí tienes que tratar de conversar y convencer que la gracia sea alguien que lo quiera hacer de buena voluntad y no alguien que esté obligado. ¿Ah? Esa es la idea. En el transcurso del día, luego, ya una vez que ya están formadas, ya todas las mesas conformadas para la hora, se inician los procesos de votación, y la hora peak es entre las 11:30 de la mañana y la 1 de la tarde. Esa es la hora que más la gente va a votar, y también nos hicieron mucho hincapié esta vez de que hay que estar atento, tratar de disolver cualquier tipo de manifestación o grito que se forme hacia ahora. Nos hicieron que hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad de la gente.
Entonces, se nos vienen unas horas, la verdad que bien complicado. Gracias a Dios la comuna de Concón es bien tranquila, ha sabido tomar el tema del estallido social con mucha responsabilidad, y eso se le debe a la gente también que vive ahí. Entonces, Una pregunta para ambos. ¿Se sienten tensos por, no sé, en la posible llegada de una manifestación a, sí, o sea, a sus locales de no venta? lo puedes desconocer, que es un tema que está ahí. O sea, claro, como te digo, gracias a Dios estamos en Concón, pero nada obsta que la gente se organice y pueda, como se ha hecho en redes sociales, que van a boicotear el proceso también de... ¿Y tienen como una medida de que si pasara eso, alguna medida que van a tomar si llegara a haber alguna manifestación? A ver, por ejemplo, cuando hay votaciones, la seguridad de los locales la toma la policía militar. Ya. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, estoy en presencia de un disturbio que se forme de inmediato, tengo que darle aviso de inmediato al jefe militar que hay, porque a mí me dejan 3 marinos ese día en la entrada, y está un rayo patrulla que cualquier cosa que pase de estos de la Armada también llega de inmediato. A lo mejor ahora el contingente va a ser Y mayor, eso pero es lo que nos pero no lo dijeron saben. ayer, que ya no van a ser los 2 o 3 marinos que hay antes, sino que ahora se va a reforzar, yo creo, con un contingente de militares más amplio también, que dé un poco más de respeto también, porque si tú veis hartos militares, o sea, la verdad que es bien poco lo que te va a llamar la atención poder hacer algo. O sea, Claro. esperamos que no ocurra, hay que estar Y atentos. que la gente se sí, en la sienta cómoda al situación. ir. Sí, sí. Pero como te digo, eso ocurre mucho, que como que van todos a la misma hora, Claro. entre las 11:30, y después en la tarde se te hace eterno, porque la gente no va y tienes que esperar que lleguen más votantes hasta una hora determinada en que se cierra la mesa, Ujú. ¿ya? Porque también tiene un tope de hora. Y ahí viene como lo que le comentaba a Clark también, que va a tener su primera experiencia, le comentaba como ahí viene la segunda parte del trabajo, ¿ya? Porque entra como la segunda jornada del trabajo. Y aquí viene el tema del conteo de los votos, ¿ya? Donde ocurren situaciones porque van apoderados de distintos partidos políticos, ¿ya? Van a defender, qué sé yo, algún voto que esté irregular, o nulo, o blanco, qué sé yo, tratan de discutirlo. A veces se ocurren situaciones bien desagradables, porque hay tipos que son desagradables para plantear los temas en un tono conflictivo y de distintos bandos. Entonces se exasperan a veces los ánimos, y el tema es que son varias mesas y hay que estar recorriendo en ese momento todas las mesas. Si hay problema en una, tengo que ir a esa. Después hay problema en otra, tengo que estar. Entonces es un tema de... ¿Es bien agitado? No, si es bien agitado, y de esa hora para adelante se pone más agitado aún. Ujú. ¿Por qué? Porque terminado el tema de las mesas, viene el tema del conteo, el cálculo de los votos, y con la gente que trabajamos tenemos que ordenar todo, o sea, dejar todos los votos guardados, separados, ordenados, las cajas cerradas, llenados, registros. Es un tema que termina 12:30, 1 de la mañana. ¿Ya? Y ahí tienen que quedar los votos guardados, y luego viene un camión del servicio electoral que estudia con militares, son ellos los que se llevan los votos. Y ahí termina mi trabajo, al otro día. Al otro día. Claro, cuando firmo ya el acta de entrega. O sea, aquí una función no del día de ir a votar, que para muchos es ir y Una un trámite de 10 jornada minutos, de para nosotros es un tema de 3 días. Incluso de 3 días. De 3 días, De claro, 3 el días. anterior, ¿verdad? el de la El anterior, votación, el de la votación y lo que empieza de mañana. Claro. Así es. Usted y Clark fueron designados como delegados de centros de votación para los colegios. En el caso suyo, el Rayen Caven, Sí. y en el caso de usted, el Oro Negro de Concón. ¿Cómo piensan que va a ser como tal la votación? O sea, siendo realistas. O sea, estamos en una parte de aspiración a que hayan funas, estamos todos a la expectación, los periodistas sobre todo. Por ejemplo, usted que es más, o sea, va a ser su primera experiencia, Ujú. ¿cómo lo ve? ¿Cómo se siente usted? Bueno, si bien es conocido públicamente que, como dice usted, es posible que haya funas, pero pienso que deberíamos, creo yo, todos los votantes ser un poco coherentes con lo que estamos luchando, la gente luchando en las calles. Desde octubre que se están luchando 5 meses para esto. Entonces, lo más lógico sería que todos participemos en forma tranquila,
para que se concrete lo que finalmente se ha luchado durante todos estos meses. A lo mejor no muchas personas van a estar de acuerdo o conformes con lo que se va a decidir ese día, pero la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de los chilenos, tienen la postura, tienen la necesidad y también la convicción de ir a votar en forma pacífica. Este es un tema que ya no compete, por lo menos en mi pensamiento personal, ya no compete a partidos políticos como elegir un diputado, elegir un senador o elegir un presidente de la República. Esta Aquí, es la Constitución. claro, esta vez es un tema ya más de fondo, más general, mucho más importante, como dice usted, que es la Constitución, que como siempre lo he dicho, es nuestro carnet de identidad como país. Claro. Eso es, de ahí parte todo. La Constitución en el fondo es lo que da la identidad como país. Es muy importante. Aquí vamos a decidir si se modifica, si no, y si hay modificación, si vamos a seguir siendo una república, si vamos a seguir siendo o vamos a seguir una monarquía o un régimen presidencialista. Aquí se ve todo, Claro. de parte de todo. Y como le he dicho, todos los chilenos hemos estado, a lo mejor algunos en las calles, otros de un lado más pacífico, pero la idea es que todos rememos al mismo lado y que obviamente este proceso sea tranquilo en aras del bien común de todos. Bueno, ya tenemos una explicación, tenemos las apreciaciones que tienen ustedes dos como abogados y como delegados. Ahora pasemos a otro tema de los que se han difundido. Usted escribe columnas para el diario Contraplano, escribe sobre temas que son de leyes y bueno, partamos por una de sus columnas que usted escribió. ¿Qué pasa con los excedentes de cotización en el sistema de ISAPRES? Usted había escrito una de sus columnas, creo que fue en la edición de enero, si no me equivoco. Sí, ahí hay es una explicación. Sí, si gusta yo le puedo explicar el tema Adelante. de los excedentes. Adelante. Mire, para empezar el tema, tenemos que saber qué es lo que son los excedentes. Y los excedentes es una diferencia que se produce a favor del afiliado cuando el plan legal de salud supera su plan de ISAPRE. Me explico. Nosotros tenemos que cotizar 7% de salud, todo, ¿no es cierto? Ajá. Pero si mi plan de salud es más bajo que el 7%, se produce una diferencia. Por ejemplo, si yo tengo que pagar legalmente 10.000 pesos por salud y tengo un plan de ISAPRE que me vale 7.000 pesos, se me produce una diferencia de 3.000 pesos. Esa diferencia obviamente en favor del trabajador, del afiliado. Claro. Antiguamente, hasta antes del año pasado, ese excedente no podía ser cobrado en dinero por parte de los afiliados, solamente a través de bonos, licencias, y si uno no lo ocupaba, finalmente quedaba en poder de las ISAPRE. Ahora hay una ley que entró en vigencia en noviembre, en el cual obliga a todas las ISAPRES a devolver este excedente en dinero. Si bien fue muy cuestionada la forma en cómo se iba a concretar esto, ¿por qué? Porque la ley dice que va a ser la Superintendencia de Pensiones la que va a establecer un procedimiento para la devolución de estos excedentes. Que no lo ha hecho hasta el día de hoy. Que no lo ha hecho. En este Pero, momento la ley está. afortunadamente, no sé si la ISAPRE están haciendo oído a todo este estallido social, pero ellos solos hicieron procedimientos. ¿Ya? Hice un ejercicio esta semana, me metía, por ejemplo, ISAPRE Banmédica, y Banmédica está haciendo retiro de excedentes del año pasado hasta abril de este año. Hasta abril, ¿ya? Y la forma es ingresar a la página de la Superintendencia de Pensiones, colocar su RUT, ver si existen excedentes y con ese certificado ir a su ISAPRE y cobrarlo. Este cobro va a ser un año nomás, una vez al año. Una vez al año. Y claro, exacto. Ese es Entonces, todos estos excedentes que va acumulando la gente, después tiene que esperar al menos una vez al año para ir a cobrarlo. Exacto. Cosa que los vayan acumulando de una forma, pero por ejemplo, si hago pasar 3 meses desde la última vez que cobré este excedente. Si pasan 3 meses y, por ejemplo, resulta que en la ISAPRE tengo otro excedente más, ¿puedo ir a cobrarlo con ese? No. Solamente una vez al año. Solamente una vez al año. Si después de tú cobrar el excedente pasan 3 meses y tienes excedente, tienes que esperar Te va hasta a el quedar próximo, para el otro año. hasta el periodo del próximo año. Hasta el O sea, no próximo. se te va a eliminar, va a estar ahí, pero Pero lo va a estar vas ahí. a poder. Va a ser como un cobrar, pequeño claro. tesoro que va a tener la... Exacto. Platita de ahorro. Un pequeño tesoro que también tú lo puedes ocupar para licencias médicas, para bonos, pero si a final de año quedas todavía con excedente,
eso tú lo puedes Eso se va a retirar. retribuir a la... Exacto, lo puedes retirar en dinero, que antes no se Ahora, podía. esta ley viene muy de la mano también con un tema de injusticia que se habla y que bordea el tema de la AFP. Creo que esto ya es un pequeño gran paso, Ajá. ya como para ir ahondando, porque el gran motivo casi siempre de estas demandas sociales tiene que ver injerencia directa con el tema de la AFP. Ya la AFP se requieren de modificaciones, la ley que las contempla, y este es un pequeño paso, pero como decimos, contribuye. Ya. Ahora pasemos a otro tema, también Ujú. a otra de su columna que escribió. ¿En qué situación se encuentra el reconocimiento y protección al derecho de identidad de género? Otra de las columnas que se habló, y también un tema que aún sigue en boca de todos. Porque, o sea, hay gente que dice, bueno, hay gente que claramente dice, esta generación no puede reconocer, no puede afirmarse y decir, somos hombres y somos mujeres. Pero hay Sí, gente mira, que... la Constitución lo contempla. De hecho, la Constitución dice que se le asegura a todas las personas. Ujú. Ya ocupa ese término la Constitución. Habían textos antiguos constitucionales que se aseguran a todos los hombres, se asegura a todos hombres y mujeres. Ujú. Entonces ya el hecho de que contenga la denominación persona hace inclusiva a todas Claro. a Y todas por eso, las y identidades, en base a ese, etnias. y en base a esa normativa establecida en la Constitución, se le da una protección y se establece esta nueva ley de identidad de género, Ujú. que en el fondo la identidad es una ley que es muy nueva, innovadora. De hecho, tengo entendido que es el quinto país en Sudamérica en que aprueba una legislación de este tipo. Miren, de partida la identidad de género, la ley lo define, dice que la identidad de género como es una convicción personal Ujú. interna de ser hombre o mujer, Ujú. tal como la persona lo percibe a sí misma, sin importar el sexo que tenga. Ya. En el fondo, antiguamente, ¿qué pasaba en Chile? Había personas, hombres o mujeres, que tenían un cuerpo de hombre o mujer, pero no se sentían identificados No. con el cuerpo. Claro. Y hacían cambios de cuerpo, ya sea cambios físicos, cambios de nombre, pero lamentablemente el Estado de Chile no reconocía como tal esa persona. Ujú. Por ejemplo, un hombre podía realizarse operaciones para parecer como una mujer, pero en su carnet de identidad igual iba a salir su Figuraban nombre como hombre. De hecho, la foto era del hombre. Era del hombre, claro. De hecho, el registro civil ponía muchas restricciones para sacar la foto. ¿Por qué? Porque como todos saben, en el carnet de identidad sale el sexo masculino, pero en la foto salía una mujer. Claro. Entonces, ahí se producían problemas también de identificación, problemas policiales. Claro, entenderá porque de- se daba mucho el caso de falsificación de identidad. Así es, así Yo es. creo que se complicaron hasta poco un trámite simple que es cambiar un cheque en una caja de un banco. O sea, ya eso ya... Entonces, en el fondo, la ley que señala de que estas personas que tengan una identidad distinta a su cuerpo, Ujú. tienen la opción de ir al registro civil, manifestar dicha identidad y solicitar un cambio de identidad. Ujú. En el fondo, colocar el nombre que él cree que tiene o ella cree que tiene, y manteniendo obviamente los apellidos. Ujú. Se les va a poder sacar una foto en base a su verdadera identidad, Ya. ¿ya? Y a la vez obliga al Estado de Chile a que todos los registros públicos donde esta persona tenga su RUT tengan que ser modificados y alterados. Ya. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay negación, por ejemplo, digámoslo, una negación justificada por parte del registro civil? Por ejemplo, quien toma los datos se da cuenta de que la persona no tiene una seguridad de decir, por ejemplo, llega un hombre y dice, soy una mujer, pero no lo dice con seguridad. En el fondo, ¿Da como para la duda razonable? o sea, claro, es un tema de criterio del funcionario. La ley no está. ¿Qué dice la ley? La ley, simplemente los requisitos que establece la ley para poder optar a la protección de la ley de identidad de género es ser mayor de 14 años, Ok. ¿ya? En caso de que seas entre mayor de 14 y menor de 18, deberá someterse primero a un trámite ante el juzgado de familia respectivo.
ya que es el juzgado de familia el que vela por la protección de los menores. Y en Ya. ese procedimiento de familia van a ver lo que tú preguntas. El juez no va a dar la autorización, va a pedir antecedentes. Ya. Entonces que hay que aportarle al juez, Claro. y el juez, en base a esos antecedentes, que va en la misma duda tuya, Ujú. va a resolver si autoriza o no autoriza. Ok. ¿Ya? Y el Cambia después a los 18 cuando... Exacto, el 18 tiene que ratificar, ¿no? Este menor de edad que le dieron su identidad de género en el tribunal, lo tiene que ratificar ante el registro civil. Ya. En el fondo, y el otro requisito es que ir voluntariamente y señalar con tu voluntad de que quieres una identidad de género. No es necesario llevar un certificado de un médico que Ya. te operó, que te hizo un cambio de sexo o una operación en los genitales, Ujú. etcétera, etcétera. Basta con tu voluntad. Ya. Y este cambio solamente se puede hacer hasta 2 veces en tu vida. Ujú. Para en el fondo, bueno, es muy parecido a lo que sucede en la ley de modificación o cambio de nombre, Ujú. que también tú puedes cambiar el nombre, pero hasta 2 veces en la vida por temas más o menos lógicos, Claro. porque uno no puede estar siempre Claro, cambiando. no puede- Imagínate, Hay que tener una identidad Va a fija. tomar una Exacto. seriedad también al tema. Exacto. ¿no? Y no se malinterprete. ahí está abierto a poder tener casi 5 identidades en toda una vida. Entonces, Claro. en el fondo, esos son los requisitos. Y ahora, si respondo directamente a tu pregunta, si un funcionario se Detecta la duda. claro, detecta Claro. la duda, él no tiene la opción de duda. Él solamente tiene que escucharlo, la manifestación libre y voluntaria que hace la persona, el solicitante. Ujú. Si una persona se siente transgredida o cree que el funcionario actuó de forma ilegal, ya que ahora hay una ley que la Ujú. protege, puede recurrir ante los tribunales de justicia mediante una demanda por indemnización directamente ante el Tribunal Civil Ujú. o un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva a fin de denunciar la ilegalidad y que restablecer el orden del derecho, que en el fondo sería ordenar que el funcionario inscriba la solicitud que está haciendo el Ok, solicitante. y pongámonos en la situación de que llega a pasar eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona a la que se siente negada en este sentido? En lo práctico, ¿Cuál es el primer paso? en lo práctico yo aconsejaría primero tomar los datos del funcionario ¿Ya? que lo recibió, tomar la hora, el día, el lugar del registro civil donde se hizo el trámite, donde se negó el trámite en este caso, Ujú. y tomar los antecedentes del registro civil y con eso presentar, como les señalo, un recurso de protección. Que Ya. recurso de protección que puede ser presentado en la Corte de Apelaciones con el patrocinio de un abogado. Lo cual no obsta que tú puedas ocupar otras vías para impugnar ese rechazo. ¿Ya? Hay recursos administrativos también. Claro, Está el recurso de reposición, que siempre procede ante el misma persona o autoridad que dictó la resolución, y procede el recurso jerárquico, que valga la redundancia, ante su superior. claro. jerárquico. Pero nosotros el recurso de protección... Pero el es recurso de una- protección es rápido. Es Inclusive rápido. tú puedes presentar y pedir una orden de no innovar. Y en 3-4 días la Corte va a ordenar a que le solucionen el problema o que le den la autorización mientras se tramita el recurso. O sea, es así de rápido y eficiente que puedes llegar a hacer un recurso de protección con una orden de no innovar. Ya. Ok, ahora pasemos a otro de los temas. Esta vez nos vamos a ir por un decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El decreto número 47 sobre la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Sí. ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué es lo que pasó? La ordenanza, esto es una modificación a la Ordenanza General de Construcciones, que no es la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Ya? La Ordenanza General de Construcciones es más que nada una compilación de normas técnicas, ¿ya? De normas de construcción, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Todo proyecto que tú ingresas a una dirección de obra va a ser revisado por el director de obra. Ujú. El director de obra, conforme a las exigencias que tiene el plano regulador, te va a pedir ciertas condiciones. O sea, de altura, densidad, distintas cosas. O sea, vas a poder construir hasta tantos metros, te entran tanta cantidad de espacio. Y esta modificación que entró, además le amplió las facultades a los directores de obra para que además les exijan a los proyectos alguna exigencia especial con respecto a la arquitectura que se va a plantear en el proyecto. Por ejemplo,
una ciudad del sur que es llena de bosques, que su trabajo principal del pueblo es la madera, los aserraderos, todo. Por ejemplo, si se va a construir un edificio público en la plaza, el director de obra está obligado a señalarle que esa tiene que seguir más o menos la infraestructura del sector, con mayores porcentajes de madera, o él está facultado para exigirle un tipo de construcción o arquitectura acorde con la zona. Claro, por ejemplo, Con- mantengamos un modelo de cómo está construida la ciudad. Por ejemplo, si Claro. tenemos un modelo que llegó hace mucho tiempo, que los croatas empezaron a construir con arquitectura balcánica. Claro. Muy lindo, por cierto. Y, por ejemplo, quiero construir un edificio entre medio ahí, en una cuadra. Claro, ahora ¿qué se exige? el director eso mismo lo puede poner en duda o rechazarte o pedirte una autorización aparte, o que inclusive Ujú. él pueda poner en duda de que conforme a esta nueva modificación, Ujú. él tiene por obligación legal mantener Una estética. una estética en la zona de acuerdo a la identidad de cada persona del sector. Ujú. Y en base a eso podría reparar el proyecto. A no ser, y ahí entran los procesos de opinión pública, ¿ya? Siempre detrás de un gran proyecto inmobiliario, para el éxito de ese proyecto inmobiliario, tú tienes que ir de la manito con la gente que estás afectando. Cuando las inmobiliarias dan la espalda a esa gente, por lo general la terminan pagando muy mal y muy cara, Ujú. ¿ya? Entonces, para este tipo de proyectos, que cuando ocurra para ponerse el parche ante la idea, digámoslo así, tú tienes que iniciar un proceso de opinión pública, ir a los sectores, a las juntas de vecinos, conseguirte cartas de que nos gustaría de esta forma, o que no les afecta de que tú construyas de este estilo, por ejemplo, croata, ¿ah? Claro. Cosas que podrían suceder a futuro. Eso es más que nada la reforma El decreto número del 47. 47 de la Ordenanza General de Construcción. Ok. La ley 21.176 otorga a los profesionales a la educación la entrega de horas de extensión a calidad de contrata. ¿Cómo se explica esta normativa para el sector educacional público? Bueno, para explicar esta normativa tenemos que tener presente lo que se instauró en Chile en nuestra educación, que es la Jornada reforma, escolar completa. la reforma de la jornada escolar completa. En esta reforma, debido a su extensión, habían profesores que no podían ocupar toda la jornada completa en base a un contrato. Por lo tanto, se les hicieron 2 contratos de trabajo por un día de elaborado, lo cual es ilegal. La ley señala de que no pueden haber 2 contratos con un empleador. Pero esta práctica siguió siendo recurrente para poder cubrir toda la jornada de los profesores y de los alumnos. Ajá. El problema se suscitó porque esta forma de como estaba instalada la ley permitía que los sostenedores hicieran contratos con los profesores hasta diciembre de cada año, dejándolos en vilo en enero y febrero, Ujú. prácticamente cesantes, sin trabajo y con una incertidumbre tremenda si es que iban a ser nuevamente Recontratado contratados. en marzo o no. Pero con esta nueva ley se le dio una titularidad a los profesores para que pueda ser extensivo este contrato durante enero y febrero. Para todos los profesores que tienen un contrato igual a 4 años o superior a 4 años, tienen la titularidad para ejercer este beneficio, y en el fondo se le reconoce una extensión laboral durante enero y febrero, y se acaba con esta ambigüedad y con esta incertidumbre de los profesores de que si van a continuar en el mismo colegio o no. Ujú. La siguiente. La ley 21.180 ordena respecto a la digitalización de trámites ante los servicios públicos. Esto simplifica y elimina algunas engorrosas gestiones que se realizan ante el Estado. Sí, por supuesto. Mira, esta ley se estaba esperando desde hace mucho tiempo, y esto es una modificación a nivel macro que ha tenido la administración pública de nuestro país, en el sentido de digitalizar las resoluciones y lo que uno necesita. Anterior a esta ley, en el año 2016, específicamente el 18 de diciembre, entró en vigencia la ley de tramitación electrónica para el Poder Judicial.
Ya desde ese día, los abogados y gran cantidad de los operadores jurídicos ingresamos con nuestras claves al portal del Poder Judicial, presentamos escritos y la tramitación que antiguamente se hacía en el mesón al dejar un escrito, hoy se sube un archivo PDF con la firma electrónica avanzada de uno, lo ingresa en un sistema y al otro día el tribunal responde y tú ves la resolución ingresando a la misma página. Antiguamente tenías que ir al tribunal y esperar que te dieran el casillero, el expediente y ver la respuesta. Como tuvo tanto éxito este tema en el Poder Judicial, hoy día se hizo extensivo a todos los organismos del Estado. Hoy en día, con la aplicación de esta ley, muchos trámites los vas a poder, certificados por ejemplo, los vas a poder descargar desde las mismas páginas de los ministerios, ¿ya? Y mucho trámite que tú antes tenías que ir, esperar una mañana de contera, sacar un número para que te dieran un certificado y te lo entregaran como en 20 días, hoy día lo puedes hacer por internet y te lo van a enviar a tu correo electrónico. También va muy en línea con la ley de transparencia de los actos de la administración, que está en vigencia ya hace más de 10 años, y en la cual uno también tiene acceso y derecho a pedir resoluciones y copias que haya dictado la administración, por cualquier tema que a mí yo tenga algún interés tengo derecho a que se me otorgue una copia de esa resolución. Ya es un trámite bien sencillo, nosotros lo utilizamos mucho en la oficina, por lo general tú ingresas a la página web del servicio que requieres y siempre hay un link de transparencia, ley de transparencia. Tú ingresas, haces la consulta o solicitas la documentación y la autoridad tiene 20 días hábiles para entregarte esa información. ¿Ya? Eso, más que nada, la ley está... Un poco para agregar el punto de mi colega, una de las grandes innovaciones que tiene nuestro sistema público de servicios es lo que hace poco también se inició como la clave única. La clave única es una clave que se le da a toda persona que tenga RUT en Chile. Claro. Extranjero o chileno. Se pide en el registro civil o tengo entendido en oficinas de INP también te pueden dar una clave. Todo el sistema público. Y en el cual le dan una clave. Con esa clave uno puede ingresar a todos los organismos públicos a pedir información y hacer la tramitación que señala mi colega. Facilita mucho. Por ejemplo, antes yo, por ejemplo, estaba haciendo un trámite en el Servicio de Impuesto Interno en Antofagasta, yo estaba en Viña. Antiguamente tenía que viajar a Antofagasta cada vez que se me requería. Ahora no, ahora yo voy a poder hacer todos los trámites desde Viña al Mar y presentando todo en forma electrónica. Ahora, esta ley tiene también sus prevenciones. ¿Por qué? Porque no todos los chilenos sabemos ocupar medios tecnológicos y electrónicos. Claro. También pasó con la ley que señala mi colega en el Poder Judicial. Muchos colegas de más experiencia que nosotros, que no tenían relación con la tecnología, también se encontraron un poco amarrados de manos cómo usar un sistema, porque en el fondo, ahora como lo señalaba mi colega, antiguamente tú ibas con la demanda impresa a un mesón, le colocaban un timbre, ahora todo digital, tú ingresas todo en forma digital y la demanda ingresa digital. Como le reitero, a muchos colegas de más experiencia se les hizo dificultoso eso. De hecho, tengo entendido colegas que se retiraron de su ejercicio. Porque ya la tecnología lo superó. Claro. Y otros colegas que derechamente se fueron a tomar cursos de computación, cursos para aprender. Ahora con esta ley que es objeto de esta pregunta, la ley 21.180, como se hace extensivo estos trámites a toda la población chilena, también existe un resquicio para que la persona que no tenga acceso a internet o no sepa elevar una solicitud para que el servicio lo autorice para seguir tramitando por mano y por escrito. Claro, siempre va a haber la excepción Así que en ese aspecto, para no dejar nadie afuera. Claro. Ya bueno, llegamos a la última pregunta, que sería que ¿qué significa la modificación de las normas del Sistema Nacional respecto a la calidad de la educación superior, conocida como la Ley Corta de Acreditación? Miren, para hablar de este tema, tenemos que precisar algo antes. El año 2018 se hizo una ley de acreditación, que en el fondo, la Comisión Nacional de Acreditación es una institución conformada por expertos que se encarga de, mediante las exigencias que esta misma institución hace a todas las universidades
institutos de formación técnica, centros de formación técnica, posgrados, diplomados, doctorados, todos estos programas de educación, ciertas exigencias para que elevaran una calidad y sean acreditadas para poder rendirla como tal. Esas exigencias iban a comenzar en enero de este año, el 2020. Si las universidades no cumplían con las exigencias establecidas, lamentablemente iban a tener que cerrar sus funciones. Pero esta ley Agenda Corta dio una ampliación para este trámite. ¿Ya? Dejó sin efecto lo de enero y señaló que en septiembre de este año se va a establecer cuáles van a ser los requisitos para todas estas universidades. Requisitos varios, por ejemplo, cantidad de salas. Por ejemplo, hay universidades que para pedir una acreditación se piden una cierta cantidad de profesores con magíster, profesores con posgrados. Va a haber una exigencia mayor para las universidades que impartan escuelas de medicina, odontología y enfermería. Van a haber otras restricciones. Y esto va a salir en septiembre. ¿Para qué? Para que las universidades y todos estos entes cumplan con estos requisitos para ser aprobados recién en el año 2022. Si el año 2022 estas universidades no cuentan con la acreditación, no se van a hacer, como se decía, como se ha ventilado públicamente, sino que va a ser la misma la Comisión Nacional de Acreditación va a establecer un proceso de acompañamiento en esta universidad para que logre la acreditación. La idea no es decir, si no cumples... Asustar a los alumnos, desamparar al alumno de que porque su universidad no cumple con ciertos requisitos, ¿qué pasa con mi carrera? La verdad Claro, que es una situación bien injusta. Ahí ¿no? surge, claro, surge una pregunta, porque por ejemplo, como yo soy estudiante, ¿qué pasa si no acreditan a mi universidad? Después yo recibo mi título de la universidad. Hoy en día, con la entrada en vigencia de esto, la misma comisión, esta acreditadora, acompaña en un proceso, lo que le falte, tratar de ir señalando a la universidad para que vaya incorporando estos procesos y los pueda aprobar. Entonces, eso es lo bueno de la ley, ya deja de ser un problema para este alumno, el problema de la universidad, y va a estar en constante acompañamiento para el que lo consiga. O sea, el estudiante dedican a estudiar. El problema de la universidad y hay una forma de solucionarlo. Veámoslo así. ¿Te parece? Sí. Claro, y en el fondo, si lo miramos del lado positivo, claro, en el fondo es establecer exigencias para que la educación en Chile sea de calidad, finalmente. Ese es el objetivo de la instauración de esta nueva normativa. Muchas gracias. Creo que terminamos por el día de hoy. Gracias, Juan Andrés. Gracias, Clark. No, gracias a ustedes. Caballeros, igual. fue grato hablar con ustedes. Gracias a ustedes también y los invito a todos que sigan leyendo el libro, el periódico Contraplano, que todos los meses tenemos una sección que escribimos ahí sobre las novedades legislativas y preguntas de interés. Hay un correo también para quienes quieran hacernos consultas y se las vamos a contestar gratamente. Ay, promocionar su estudio para que la gente los conozca también. ¿Cómo se llega a ustedes? La página web de nosotros es peiranocia.cl. Sí. Ok. Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias. Se han pasado.